Es Verónica Esmeralda Hernández Márquez y en conjunto con mi compañera Jacqueline Segovia daremos una breve introducción a nuestro tema a debatir. Cedo la palabra a mi estimada compañera. Gracias y buenas noches, compañeros. Para empezar este debate es necesario que sepamos el concepto de la pena de muerte. Esta es la sanción jurídica más rigurosa de todas. Esta consiste en quitarle la vida a un condenado mediante los procedimientos y órganos de ejecución establecidos por el orden jurídico que la instituye. En la actualidad, si es considerada la pena de muerte como castigo, se realizaría a través de la inyección letal. Este es un método que, de acuerdo con las instituciones oficiales de Estados Unidos, país donde se realiza dicho proceso, no causa dolor a la persona sometida. Si bien es cierto que aunque los reclusos condenados se les quita el derecho a la libertad, se conserva el derecho a la integridad corporal. Existen otros tipos de procedimientos que en la actualidad ya no podrían ser considerados debido al alto nivel de sufrimiento que causaría la persona sometida, siendo un ejemplo la electrocución, un proceso que surge también en Estados Unidos, el cual produce efectos destructibles visibles al quemar órganos internos del cuerpo. Y otro proceso es el ahorcamiento. El sujeto muere debido a la fuerza que por gravedad ejerce el peso de su cuerpo. Si bien es correcto mencionar que estos últimos dos procesos no serían viables, ya que causan sufrimiento y dolor a la persona sometida. Desde mi postura, yo estoy en contra de la pena de muerte, ya que para muchas personas ven este acto como una solución para acabar con la delincuencia. Sin embargo, no hay pruebas que sustenten que esta forma es eficaz para reducir los índices en cuestión de violencia y delincuencia. También hay que ponernos a pensar que este tipo de castigo es una violación hacia los derechos humanos, en específico el derecho a la vida, el derecho a no sufrir tortura, ni tratos o penas crueles e inhumanas. Y para finalizar mi argumento en contra de este acto, la pena de muerte en nuestro país no se puede establecer, ya que la prohibición de esta se expresa en los tratados internacionales, como es el artículo 43 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, no se restablecería, ya que una ley inferior, como es el caso del Código Penal, no puede contradecir a los tratados internacionales. Si bien mi postura en contra de mi compañera es a favor. Si bien una persona que es capaz de cometer actos atroces en la sociedad debe ser castigado con una pena de esta índole. En México se presentan alrededor de 10 feminicidios diarios, 50 violaciones, además de los 177 secuestros que ocurren a diario en nuestro país. Considero que es necesario frenarlos, y solamente los podemos frenar con un castigo severo. A través de estos castigos y penas, es como las conductas delictivas pudiesen disminuir en nuestra sociedad. A continuación cedo la palabra a nuestro compañero Javier Daniel Alarcón Márquez. Muchísimas gracias por la palabra, compañeras y compañeros. Con la finalidad de nutrir los argumentos en contra de la pena de muerte antes expuestos por mis compañeras y compañeros, empiezo reiterando que toda pena de muerte atenta contra los derechos humanos. Esto en severa contravención de lo proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados internacionales ratificados por los Estados Unidos mexicanos y el artículo 22 de nuestra Constitución Política. Para limitar mi participación, abordaré solo un argumento en contra de la pena de muerte, desde una sola óptica, desde la óptica de la imperfección y lo falible de la justicia y los procesos judiciales. Desde esta óptica, la realidad es que todo sistema de justicia y proceso judicial es imperfecto. Prueba de ello son los innumerables inocentes cumpliendo sentencias de crímenes que no cometieron. En Estados Unidos, país donde es legal la pena de muerte, hay múltiples ejemplos que recordar de inocentes condenados a muertes cuyos nombres fueron declarados inocentes años después, como el de John Thompson, Carlos de Luna o Gary Graham. Simplemente la pena de muerte no es viable en un sistema judicial imperfecto. Recordemos la frase de, al castigar a los monstruos con el castigo que ellos mismos impartían, cuídate de convertirte en un monstruo también. Finalizo así entonces mi participación. Muchísimas gracias. Gracias, compañero. Es momento de cederle la palabra a nuestro compañero Gregorio Onofre Martínez. Gracias, compañera, y buenas noches, compañeros. Voy a argumentar mi postura a favor de la pena de muerte. La seguridad de nuestro país es un tema de interés común. Se sabe que el trabajo en contra de la delincuencia es ineficiente e improductivo. Día a día se conocen diversos crímenes que comprometen la integridad de la población en general, lo cual afecta a la seguridad de cada uno de los ciudadanos. Por ello, la pena de muerte puede ser una solución eficiente para minimizar de manera significativa la inseguridad en el país. Principalmente hay que considerar más que el por qué, se debe pensar en el para qué de esta pena. Es decir, a diferencia de las prisiones y sanciones actuales, la pena de muerte se basa en la idea
de crear controversias contra motivaciones, preventivas en los posibles delincuentes. El ser humano es un ser racional, por lo que considera ventajas y desventajas de cometer un crimen. Entonces la pena de muerte tendrá un mayor peso que la posible ventaja en la mayoría de los casos. También podríamos considerar a la pena de muerte como un ejercicio de legítima defensa por parte del tribunal, ya que la víctima del delito no ha podido ejercer este derecho. Lo anterior se basa en la cuestión planteada por el filósofo Jacques Legare. Además, así aceptamos la legítima defensa, que no se excusa de matar a nuestro atacante. ¿Por qué negaremos el mismo derecho al tribunal que representa a toda la sociedad? Esa es mi aportación. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Ahora es momento de cederle la palabra a nuestra compañera Giselle Venegas Hernández. Gracias, compañera. Con una postura en contra, quiero formular una pregunta. ¿La vida de un delincuente vale menos que la de una persona que no lo es? Como lo sabemos, la vida es un bien jurídico que por excelencia tiene más valor que otro. Entonces, ¿no sería justo que el Estado mismo, que es el encargado de cuidar y proteger este bien, se lo quite a otra persona y puede ser visto como ejemplo de imitación de dicha acción y generar respuesta contraria a la que se busca? Por mi parte es todo. Gracias, compañera. Es momento de ceder nuestra palabra a nuestro compañero Renato Cervantes Vázquez. Renato. Gracias, compañera. ¿Me escucha? Sí, adelante, compañero. Gracias, compañera. Mi postura es a favor de la pena de muerte, ya que esto de alguna manera genera ventajas la aplicación de la pena de muerte, ya que es muy barata. No es necesario hacer una gran inversión en la construcción y mantenimiento de las instalaciones penitenciarias. Es irrevocable, por lo tanto no pueden burlarse posteriormente de la justicia. Puede prevenir actos de justicia popular. Es intimidatoria. El temor natural que se le tiene a perder la vida hace que muchos hombres se abstengan de cometer delitos. Es ejemplar. La pena de muerte es inminentemente ejemplar, esto es, la más propia para servir de escarmiento. Ninguna otra causa impresiona más fuerte. El sufrimiento es mínimo. En la pena capital el sufrimiento es momentáneo y el mal resulta de una total privación de la vida que proporciona así al malvado una pronta salida a una deshonrada existencia carente de valor moral para sí y para la sociedad. Es selectiva, es el medio más adecuado para eliminar sujetos antisociales e inadaptados de la sociedad. Es un derecho, el Estado tiene el legítimo derecho de aplicarla, la sociedad no puede renunciar al más formidable de sus derechos. Así, si el Estado debiera privarse de imitar materialmente a los delincuentes, no habría solo de suprimir la pena de muerte para no copiar a los asesinos, sino también la pena de multa para no emular a los ladrones, las penas de privación de libertad para no imitar a los secuestradores, las penas infamantes para no imitar a los que injurian y en general toda pena, puesto que toda pena es un mal físico inferido contra la voluntad de los delincuentes, del mismo que estos infieren a sus víctimas. Es cierto que el interés social por encima del interés individual, y estamos de acuerdo en defender primero a la sociedad que al criminal. La pena de muerte tranquiliza los ánimos caldeados de la sociedad y es un medio eficaz para corregir a criminales de alta peligrosidad aplicando la ley. Es fácilmente aplicable, no se necesita personal especializado, es retributiva, se paga al delincuente con un mal por el mal que previamente hizo. Es cristiana. En San Mateo 26.52 se dice, el que usare la espada, a espada perecerá. Esas palabras no pueden entenderse rectamente si no es de esta manera. Todo el que causare alguna muerte injusta debe también ser muerto por la autoridad pública. Es moral, ya que es continuo recordatorio del orden moral sin el cual no pueden vivir los seres humanos. Muchas gracias, esa es mi aportación. Muchas gracias, compañero. Como conclusión a la postura a favor de mis compañeros, justificaré la pena de muerte en razones como a favor de la razón de justicia que se sustenta en la ley de Taylor
ojo por ojo, diente por diente. El miedo a la fuga o reincidencia del delincuente, tal es el caso de Joaquín Guzmán Loera, la intimidación al individuo. No podemos solo asustar a los criminales con años de prisión. Para ello, es pagar solo una fianza o escapar. No se trata de eso, sino de hacerlos recapacitar en las ventajas y desventajas de su acto antes de cometer el crimen. Pero sobre todo, no existe riesgo de sentenciar a un inocente. La existencia de garantías jurídicas, tales como la aplicación y revisión de sentencias, impide que se condene a inocentes. Por mi parte sería todo en cuestión a favor de la pena de muerte. Cedo la palabra a nuestra compañera Jacqueline. Gracias, compañera. Yo daré como conclusión 10 razones para abolir la pena de muerte. La primera es que ningún Estado debe de tener el poder de tomar la vida de una persona. La segunda es irrevocable. La 3 no mantiene a la sociedad segura. La 4 es injusta. 5 no todas las familias de las víctimas de homicidio quieren la pena de muerte. 6 inflige más dolor a las familias de las personas condenadas o ejecutadas. 7 es inhumana, cruel y degradante. 8 se aplica abrumadoramente en violación de las normas internacionales. 9 es ineficiente. 10 niega cualquier posibilidad de rehabilitación para el criminal. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias, compañera. Pues es momento de cerrar nuestro debate. Esperamos haya sido de su interés y haya cumplido con los requerimientos para nuestra actividad. En nombre de mis compañeros, les damos las gracias por su atención.